Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Conciencia 3.3 de Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Medicina para el Alma. Les saluda Edwin y Esmeralda Aguilar Sánchez. Estamos en un espacio creado para sanar, reflexionar y conectar con lo más profundo de nuestro ser. Hoy nos volvemos a reunir con el corazón abierto, dispuesto a encontrar paz, esperanza y propósito en medio de la vida cotidiana. Este es un tiempo para detenernos juntos, escuchar y permitir que el amor y la fe, la sabiduría toquen nuestro corazón. Acompáñanos este camino de crecimiento interior donde cada palabra busca ser un bálsamo para el espíritu y una luz para nuestro andar. Comenzamos. Muy buenas tardes, aquí les saluda un servidor y le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que Él nos da a través de la Radio Conciencia 3.3 en Argentina. Muchas gracias a todo el equipo de la radio y entonces también le damos un gran saludo y también saludamos a la amada audiencia que nos escucha por medio de este tipo de comunicación y pues estoy muy agradecido con Dios otra vez más por estar aquí alegres, contentos, llevando otra vez más este capítulo. Es un capítulo más que nos engrandece en el amor de Dios porque somos bendecidos conforme Dios nos lleva enseñando, porque estamos aprendiendo mucho también nosotros, en forma de que Dios ha sido muy misericordioso y pues no lo merecemos, pero Él es tan bondadoso, bien generoso con nosotros, porque Él nos da la vida diariamente y nos ayuda en todo momento. Muchas gracias a todos por escucharnos también y estar atentos a la radio. Sí, claro que sí. Aquí estamos nuevamente. Gracias infinitas a nuestro Padre Celestial por permitirnos de poder compartir su palabra desde el programa Medicina para el Alma. Y gracias a nuestra audiencia, también a todos nuestros compañeros y gracias al compañero de trinchera, como le dice nuestro pastor a mi esposo, que estamos aquí prácticamente compartiendo un poco de la palabra de Dios con un nuevo tema muy importante para nuestro andar y reflexionar sobre ciertos detalles en nuestra vida que es necesario reflexionar y profundizar, ¿verdad? El tema de ahora se llama la excelencia en lo secular y la fidelidad en lo espiritual. Y vamos a tomar como referencia el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3 y capítulo 6, versículo 10. Pero vamos a leer desde el 6, 1 hasta el 10. Y dice de esta manera: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado que consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, para cualquiera que en el espacio de 30 días demande de petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que él no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este pasaje nos ayuda a entender muchas cosas que muchas veces en la vida cotidiana a nosotros nos suceden. Vivimos en un tiempo donde muchas personas se destacan profesionalmente, pero descuidan su vida espiritual. Y otras son muy activas espiritualmente, pero no reflejan excelencia en las responsabilidades diarias. Daniel nos deja una gran enseñanza en ambas cosas, porque él es el vivo ejemplo de que el trabajo secular y la fidelidad a Dios en servirle pueden caminar juntas. Él ocupó uno de los cargos más altos del imperio, administró asuntos del Estado con sabiduría y al mismo tiempo mantuvo una vida de oración inquebrantable. Su vida demostró que el éxito verdadero no consiste solamente en alcanzar posiciones elevadas como mayormente estamos viendo, ¿verdad?, en la actualidad, sino que es permanecer fiel a Dios mientras las alcanzamos mediante la gracia y todas las oportunidades que Dios nos puede ir poniendo en nuestras manos en el día a día. Así es de que yo creo que es bueno que sepamos que quién era Daniel. Daniel creo que nos va a ayudar un poquito mi esposo para poder saber que quién era Daniel y podamos entender un poquito sobre el contexto de los versículos que hemos leído. Pues sí, aquí vemos que Daniel es fiel a Dios porque no le pudieron encontrar nada que lo perjudicara a Daniel. Y también pues él es una persona íntegra y mostraba devoción, que oraba y devoción todos los días. Él lo hacía de devoción, en orar, en estar conectados con Dios. Y también se dice que pues era también una persona humilde, que pues y también las visiones espirituales que él tenía por medio de él, Dios daba revelaciones para que supiera el rey que el Dios de Daniel, siendo el Dios de nosotros, ese Dios que es el único Dios verdadero. Entonces, por medio de Dios, por medio de Daniel, quiero decir, él fue un buen instrumento para poder enseñarle en esos tiempos a esta gente que el Dios todopoderoso, el verdadero Dios vivo, que es el Dios de Israel. Entonces, en esos tiempos también, pues ellos fueron llevados, el pueblo de Israel fue llevado cautivo hacia Babilonia, porque pues se rebelaron contra Dios, eran rebeldes, eran unas personas que dice la palabra de Dios que siempre han sido
de dura cerviz desde el principio, desde que Dios los sacó de Egipto. Y entonces conforme a ellos el caminar que han tenido en todo el tiempo, han habido momentos que han sido muy fuertes, de que el pueblo de Israel se le revela a Dios. Y hay veces que, no hay veces, sino que esos lo tomamos a nosotros de referencia, porque todo eso, lo que ha pasado con el pueblo de Israel, nos pasa a nosotros también. Nosotros, así como Daniel, hay personas que nos ponemos, que somos bien de devoción, los podemos poner a orar, podemos hablar con Dios y conectarnos con Dios espiritualmente, pero hay otros que también que pues no son así, y es conforme a cuánto Dios ha sido tan misericordioso con uno, porque pues uno es pecador. Y entonces se me viene a la mente un pasaje de Jesús, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no quiero tomar mucho el tiempo, porque tenemos que seguir con este tema, pero te doy el momento que sigamos para que conocer más a Daniel y conocer de estas cosas que tenemos que seguir comentando. Ok, me da mucho dar énfasis en lo que Daniel, siendo un israelita que fue cautivo, llegó a servir a muchos reyes donde su cultura no adoraban a su Dios, ¿verdad? Pero él permaneció firme en su fe y obediencia. Es un punto bien importante que yo lo tengo en mis notas diarias, por el hecho de que muchas veces nosotros encontramos esa parte donde la mayoría de las personas, incluyéndonos nosotros en determinado momento, hemos dicho, no, es que yo no le puedo servir a Dios, yo no le puedo ser fiel a Dios porque la condición del trabajo no me lo permite. Entonces, aquí bíblicamente podemos mirar que sí es posible. Daniel lo hacía porque él tenía la fidelidad a Dios en cualquier circunstancia, porque él estaba en medio de una cultura que no adoraba a Dios, a nuestro Jehová. Daniel, en uno en el pasaje número 1, el versículo 8, dice de que él nos enseña a que nosotros nos mantengamos firmes en nuestros valores, aunque el mundo piense diferente. Aún el lugar donde estamos trabajando no debe cambiar nuestra convicción. Muchas veces en nuestro trabajo ocultamos que somos cristianos, que le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos siéndole infiel al Señor. No queremos mantener nuestros valores íntegros, probablemente por tapar nuestro pecado, por tapar nuestras debilidades, y honestamente Daniel nos enseña a que nosotros podemos tener esa oportunidad que él tenía y de buscar una excelencia en cuanto a esa parte. Sí, perdona que te corte, pero así ese versículo que tú mencionaste, el 8, donde dice el primer capítulo de Daniel, del libro de Daniel, donde dice en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y vamos a leer el 9, porque el 9 es importante también. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así es que tener dominio propio y ser también íntegro
Dios mira eso y mira lo que dice aquí. Daniel dice, y puso Dios a Daniel en gracia, dice, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así es que ahí estamos hablando que en nuestro trabajo, como tú estabas hablando, ahí estamos hablando de que, ahí estamos viendo de que si nosotros también nos portamos así como digamos, simulamos el comportamiento de Daniel, las actitudes, los valores que él traía, entonces todos esos valores que Dios nos da para que nosotros lo podamos tener un buen testimonio hacia otras personas, Dios va a darnos esa gracia para con nuestros jefes o nuestras o las otras personas con que estamos interactuando en el momento de trabajo, en el momento de tener alguna, ¿cómo se dice? Algún compañero de trabajo, para que ellos vean que sí se puede servirle a Dios durante todo momento, en todo tiempo. Así es. Y también es muy importante de notar la importancia de la oración, porque ahí dice que Daniel, cuando se dio cuenta del veredicto firmado para poder cumplir en ese tiempo estipulado, él se arrodillaba y oraba al Señor 3 veces al día como antes. Es decir, Daniel no le encontraron ninguna falla para poder acusarlo de algo. Sin embargo, buscaban de tal manera algo en el que él fallara. Y aún así, Daniel se mantuvo firme en esa relación constante con Dios a través de la oración. Esa es una de las cosas que nosotros hemos venido hablando muy enfáticamente, de nuestra comunión con el Señor. No importa dónde estemos, en qué momento, pero usted en su corazón y en su pensamiento sabe que puede orarle al Señor. Podemos estar a mediado de tiempo de trabajo, podemos venir en el bus, podemos ir quizá a una consulta médica en medio de un problema. O sea, y mucha gente dice, no, es que yo no me puedo poner a orar sin cada en medio de la gente porque me va a dar pena. No nos tiene que dar pena, pero hay maneras de poder hacerlo. En su mente y en su corazón usted puede conectar con Dios. Asimismo, esa parte donde Daniel demuestra la confianza en Dios en medio de las pruebas, porque Daniel confió cuando él fue arrojado al foso de los leones, por negarse pues a dejar de orarle a nuestro Dios. Y Dios que hizo, lo protegió, lo acompañó, y a sus hijos también en esos momentos bien difíciles, porque honestamente en un foso de leones, ¿qué era lo que iba a pasar? Los leones lo iban a devorar, ¿verdad? Así es. Y esa parte bien, pero bien bonita de la humildad y la sabiduría, que viene solamente de Dios. Daniel interpretaba sueños y recibía revelaciones, como tú lo mencionaste hace un momentito, y siempre, ¿para qué? Para darle la gloria y honra a nuestro Padre eterno, nunca a sí mismo. Y honestamente es donde hoy día nosotros fallamos porque siempre nosotros estamos como decimos a veces en nuestro lenguaje, queriendo inventar la rueda, sabiendo que ya alguien la inventó, porque ya los interpretadores de sueños ya existieron, ya están plasmados en la Biblia. Entonces, muchas veces en la actualidad hay personas que dicen, yo soñé y que Dios me dijo y esto y lo otro, pero para gloria de ella misma o de él mismo, jamás para decir que Dios es grande y que Dios es lo más importante en nuestras vidas y que Él es el único que nos puede ayudar en el momento de la gran necesidad. Entonces, ¿por qué nosotros estamos enfatizando en estas características de Daniel? Porque nuestro tema de ahora es nuestro trabajo secular
versus la fidelidad que nosotros necesitamos tener a Dios en nuestro trabajo espiritual. Son dos trabajos diferentes, pero al mismo tiempo van enlazados, y Daniel lo enseña muy bien. Daniel prácticamente nos ha dejado una gran herencia, y esa herencia, ¿cuál de ser? Vamos a preguntarnos. Es la fidelidad a Dios, porque vale más que la comodidad a quien permanece firme en Él, porque el que permanece firme en el Señor va a poder ver manifestado aquel poder de Él y en la vida de cada miembro de nuestra familia. Muchas veces decimos, ay, es que mis hijos tienen suerte y tienen una vida tranquila, ya salieron de la mala racha y tienen suerte. No es suerte. Es la gracia de Dios que está sobre la familia, ¿verdad? Y Dios bendice a nuestras generaciones, bendice un intento, una perseverancia en nuestros cambios. Es decir, si el día de ahora nosotros nos detiene, es que fíjese de que yo limpio casas y ahí hay un montón de lugares donde voy a hallar dinero, encuentro joyas y los dueños ni se van a fijar. Pero ¿a dónde está su integridad? ¿Verdad? Así es. O sea, sí podemos hacerlo, pero ya cuando salimos de esa escena vamos a aquello de querer servirle al Señor y no podemos porque estamos fallando en lo secular, ¿verdad? Muy humilde puede ser el trabajo que tengamos, pero así pueden existir las oportunidades de que nosotros caminemos en la manera de rectitud y fidelidad a Dios. Y vamos a tocar un poquito lo que dice la excelencia en lo secular. Y probablemente alguien nos diga y nos pregunte, ¿qué es secular? Edwin, ¿qué nos puedes decir con esa palabrita? ¿Qué es la palabra secular? No, pues es como cuando uno tiene otro tipo de ¿cómo se dice? De actividades. Exacto. Afuera de lo espiritual o de lo que uno pues se identifica. Digamos, si yo me identifico como un creyente, pero yo tengo también un trabajo fuera de lo, digamos, en mi vida cotidiana, pues digamos, tengo un trabajo donde tengo que ir, y entonces ahí eso es un trabajo secular, pero a la misma vez tiene que ser lo mismo, porque no puede ser cambiado, porque tú tienes que seguir siendo la misma persona. Pero exacto. A la misma vez pues tendemos a cambiar actitudes solo porque ya estamos acostumbrados a ser diferentes ante otras personas. Entonces eso nos conlleva a que pecamos contra Dios, nos rebelamos contra Dios cuando cuando nosotros entonces cambiamos nuestro rol, digamos, como decir que estamos en la casa, estamos viviendo una vida casera, en la iglesia estamos viviendo una vida espiritual, y en el trabajo estamos viviendo tal como éramos antes, digamos, a un hombre natural, sin Dios, como que si Dios no existiera en nuestra vida. Exacto. Pero tenemos que tener conciencia, tenemos que saber, en esos momentos nos tenemos que dar cuenta de dónde Dios nos ha sacado, qué ha hecho Dios en nuestras vidas para que nosotros estemos vivos, sigamos adelante, porque Él es el que nos da todo, aunque no éramos creyentes en un tiempo, Dios nos ha proveído todo, ¿verdad? Y ahora que somos creyentes, le damos reconocimiento a lo que Él hace, y ahora entendemos más por qué lo hace,
¿Por qué? Porque Él nos ama, Él nos da ese libre albedrío para que nosotros vengamos a Él y le demos honra y gloria. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado de una condenación, es una eminente condenación que nosotros estamos viviendo si no reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Así es. Y así es que, sí, sí, en ese sentido, la interrogante es esta. Daniel, por salvarse de no ser tirado al foso de los leones, él hubiera mentido y él hubiera dejado de orarle al Señor. ¿Nosotros qué hacemos en ese caso? Nosotros dejamos de actuar para agradar a Dios por no ser discriminados por el hombre. Y es un tremendo error que cometemos, porque solo por, como decimos, solo por salvarnos el pellejo en el trabajo, vamos a venir a hacer una acción que vamos a ser desleales con un padre que nos da todo. Definitivamente no está correcto. Ahora ahí bien claro está la enseñanza de Daniel. Daniel, a pesar que sabía que iba a ir a un lugar difícil, él no dejó de orar a Dios. Entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? A pesar de que sepamos que el serle fiel a Dios a mucha gente le vamos a caer mal, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, nuestro punto es ser íntegros y ser excelentes en nuestro trabajo. Daniel fue excelente. Él se distinguió en ese tiempo por eso, y él no fue promovido por un favoritismo. Su carácter, su sabiduría, la capacidad administrativa que él tenía en todo lo que hacía, lo hicieron que sobresaliera sobre todos los demás en aquel tiempo. Y obviamente en este tiempo podemos ver mucha gente que es excelente para hacer sus trabajos seculares, organizados, administradores, economistas, abogados, psicólogos, maestros, etcétera, etcétera. De igual manera, los trabajos más sencillos. Entonces, ahora que vemos que la excelencia bíblica no es perfeccionismo, es lo que hacer lo mejor de nosotros para honrar a Dios, no para ser aceptados en un círculo de cierto lugar, porque acordémonos que lo de este mundo es efímero. En cambio, lo que Dios nos da y nos ofrece, eso es eterno. Daniel nos enseña varios puntos que yo quisiera mencionarlos y que los anotáramos. Daniel nos enseña que somos responsables, que cumplamos nuestros compromisos, ser puntuales, administrar bien los recursos y trabajar con integridad. Porque la excelencia provoca oposición, acordémonos. Cuando Daniel sobresalió, sus enemigos buscaban desacreditarlo. Lo dice en el texto que hemos leído, ¿verdad? Y no hallaban ocasión alguna, ninguna falta, ¿verdad? Y como no encontraron corrupción en él, ni negligencia, ni deshonestidad, Daniel nos enseña que cuando vivimos correctamente, quizás no evitemos las críticas, porque eso va a ser difícil. Siempre vamos a ser juzgados, pero sí vamos a evitar que tengamos un fundamento para que los demás digan, no, si este es bien mentiroso o este es bien mentirosa porque dice amar a Dios y aquí en el trabajo es otro o es otra, ¿verdad? Sí, Daniel, pues con la abstinencia que tenía, tuvo la victoria, así como, digamos, no leímos hasta el versículo 15, pero ahí enseña que él obtuvo la victoria conforme a hacerse, a no contaminarse, ¿verdad? Exacto. Como lo leí de Dios en el 1:8, pero en ese mismo capítulo sigue relatando de que pues él obtuvo la victoria en que
se mostró frente al rey y su semblante no cambió, porque estaban comiendo lo que él le había propuesto al jefe de los eunucos. Uh-huh. Entonces, Daniel obtuvo la victoria porque no hubo una diferencia a lo que él estaba comiendo, que le dijo que le dieran de comer, versus la comida que le daban, le proporcionaba el rey a ellos. Entonces, ahí Daniel, Dios mismo le dio la victoria porque su semblante, su ¿cómo se llama? Su apariencia no cambió. Entonces él hasta tal vez mejor semblante tal vez tenía, conforme a lo que él pudo hacer, que el eunuco pues pudiera proporcionarle lo que él le requirió de ellos, ¿verdad? Que le dieran comida sana, no comida contaminada de lo que ellos comían. Así es. Y también es muy importante que recalquemos que la fidelidad espiritual de Daniel lo sostuvo sobre la excelencia en lo secular. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y dice el versículo que oraba 3 veces al día, ¿verdad? Entonces esa comunión de Daniel con Dios era constante, no era de vez en cuando. Daniel no comenzó a orar cuando apareció el problema. Él ya tenía una disciplina espiritual establecida. La crisis reveló lo que ya existía en su vida. Hoy día lo que hacemos diariamente determina cómo reaccionamos en nuestros momentos difíciles. Y honestamente es el momento en el que necesitamos estacionarnos y tomar el ejemplo de Daniel. ¿Qué clase de comunión tenemos con Dios? ¿Cuál es aquella disciplina espiritual que tenemos establecida? ¿Oramos solamente en la aflicción? ¿Oramos solamente cuando quiero un favor? ¿Oramos solamente cuando pues es que no tengo otra cosa que hacer? No, ¿verdad? Daniel era disciplinado en lo espiritual y esa conexión espiritual lo conllevó a tener una excelencia en lo secular. Es decir, que la fidelidad de Daniel no dependía de las circunstancias. En cambio, nosotros, ¿qué pasa? Las circunstancias diarias a cada ratito nos tumban la fidelidad que según nosotros tenemos, ¿verdad? Y es una realidad a la que nosotros no podemos negar. Y si la negamos estamos siendo mentirosos, porque vivimos en un mundo en el que queremos tapar el sol con un dedo. Y nosotros, si hoy nos fue mal, pues hoy no oro, hoy no le voy a orar al Señor. Él ya sabe qué es lo que necesito. No, no es eso. Simple y sencillamente sí es cierto, Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero Él quiere ver una disciplina, un compromiso, una cercanía de nosotros para con Él. Y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Que esa relación es lo más importante para que nuestra vida en realidad cambie. Y no le estamos hablando de religiosidad, de tradiciones, de nombres en específico, no. Estamos hablando de esa relación que usted necesita tener con Dios, de esa relación de que yo como esposa, como madre, como hija, como amiga, como ser humano, como hija de Dios, necesito tener con el Señor. Sí, yo vuelvo al punto donde tenemos que tener esa conciencia en qué tanto Dios ha hecho en nuestras vidas para nosotros continuar continuamente, seguir dándole gracias, ser agradecidos, y eso me
me lleva a este capítulo 7 de San Lucas, donde yo dije que tal vez íbamos a hablarlo, donde Jesús entra en el hogar de Simón el fariseo. Está un poquito, tiene como 13 o 12 o 14 versículos, pero está bien bonito la historia esta que este ejemplo que Jesús le da, y dice en el capítulo 7 verso 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Los fariseos le dicen maestro, pero no quieren hacer lo que Jesús dice, ¿va? Pero ahí le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que esta historia me toca porque estando nosotros en una condición que no éramos dignos de ser salvos, no podemos ser salvos a la inminente condenación que se nos viene. Dios nos da esa salvación gratuitamente, y nosotros, si tenemos una relación así como Daniel tuvo esa relación con Dios,
porque Daniel también ora por el pueblo de Israel y él confiesa que ha pecado el pueblo de Israel, pero eso tal vez lo vamos a leer más adelante. No sé si vamos a tener suficiente tiempo o tal vez más adelante lo podamos ver, pero bueno, a lo que me quiero enfocar es de que el que ha sido perdonado de tantos pecados, él va a servirle y amarle y darle y tener una relación con Dios y seguir esa relación donde sea que vaya y darle honra a Dios donde sea que vaya, donde sea que esté. ¿Por qué? Porque sus muchos pecados de aquella persona, también de este siervo, y se le ha perdonado. Entonces uno necesita estar en comunión de Dios, y si uno peca contra Dios es de hacer reverencia y pedirle perdón en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación. A veces cometemos cosas que son no debidas, pero Dios, con su infinita misericordia que Él tiene, Él nos disciplina, pero también Él nos ama. Y también la palabra dice, Él disciplina al que ama. Así que eso es lo que yo me quiero enfocar, en que sabiendo que nosotros tenemos que tener esa conciencia de cómo éramos antes, no que vamos a regresar, ¿verdad?, a ser como antes, sino que mantener esa conciencia y saber de dónde nos sacó Dios, para que nosotros podamos hacer reverencia ante Dios en todo tiempo, y ser unas personas íntegras y humildes, así como Daniel en su andar y caminar con Dios. Así es. Y bueno, ahorita podríamos hacernos una pregunta nosotros. En nuestra vida actual, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Daniel? Estamos hablando de una excelencia en el trabajo, una excelencia en lo espiritual. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Daniel? Primero, mantener nuestros principios cristianos en el trabajo, en el círculo de amigos, en el círculo de la vecindad, etcétera. Definitivamente allí es donde nosotros necesitamos mantener aquella fidelidad de saber que yo soy hija de Dios y que a mí no me debe de dar pena. Es decir, que nuestra integridad como hijos de Dios no se debe negociar, ni por una estabilidad laboral, ni por una estabilidad con las amistades, ni con una estabilidad en cuanto a un puesto de trabajo, ¿verdad? Hay que permanecer firmes aunque otros se burlen, porque hay mucha gente, como lo dijimos hace un momento, se van a burlar de nosotros. Y definitivamente muchas veces caemos en el error de, porque le preguntan a uno, hey, si vos vas a la iglesia o esto y lo otro. No, dice, no, solo de vez en cuando la mujer se enoja que no voy a dar la vuelta con ellos para que no se enoje, y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo estamos haciendo para que los demás no se burlen de nosotros. Y en realidad, el que se burla ahí de nosotros es el enemigo, porque está ganando espacio para poder demostrar que nosotros somos infieles hasta los huesos con Dios. Porque cuando nosotros somos fieles, tenemos integridad y somos firmes. Y nosotros necesitamos priorizar a Dios aun cuando existen presiones externas, como las que vivió Daniel. Daniel sabía que él no tenía ninguna falla, pero también sabía que él no iba a dejar de adorar al Señor ni a orar a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? El decreto decía que prácticamente era la falla que él tenía ante los ojos de los demás, pero él no renunció a eso. A pesar que él tuvo una presión externa grande,
él no desistió y estuvo ahí priorizando esa comunión con el Señor. El día de ahora, ¿ustedes creen que si nos ponen en una encrucijada de decir, mira, te voy a dar un puesto de gerencia versus deja de ir a la iglesia y te voy a pagar tanto, pero ya no vas a ir a la iglesia porque te tenés que someter a un horario, esto y lo otro? A ciegas el 99.99 aceptaría. ¿Por qué? Porque no valoramos aquella parte de ser fieles a nuestro Señor, de ser espiritualmente fieles para poder tener aquello de que cuando venga la prueba en lo secular, estar nosotros fortalecidos, ¿verdad? Así es que Daniel nos deja claro que la excelencia sin espiritualidad va produciendo un cierto orgullo, ese orgullo del que hemos venido hablando durante estas temporadas de Medicina para el Alma, que nos ha llevado a perder incluso hasta nuestra vida propia. Daniel entendía que sus capacidades provenían de Dios, no de él. Y el peligro de muchos profesionales exitosos en este día de ahora es creer que han hallado todo ese éxito por sí solos. Y no es así. Porque todo lo que nosotros hemos logrado hasta el día de ahora es por la gracia del Señor, no por nuestras propias fuerzas, porque nosotros no somos capaces de lograr absolutamente nada, sino es que a Dios le place complacernos en ciertas cosas que Él conoce los deseos de nuestro corazón. Así es que la excelencia sin Dios puede generar esa autosuficiencia mala en nuestro corazón, ese orgullo que nos corroe y esa dependencia al reconocimiento humano que es una enfermedad actual horrible. Y en realidad Daniel nos deja esa enseñanza como legado, que nos mantengamos con una actitud humilde, porque reconocía que Dios era la fuente de toda sabiduría. Y el día de ahora esa es una de las muchas invitaciones que tenemos, a que reconozcamos que nuestra fuente de sabiduría y de andar en integridad, en fidelidad, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, es. No sé si tengamos tiempo de leer otros pasajes. Hay más tiempo todavía. Muy poco. Entonces, bueno, les recomiendo que lean la oración de Daniel, porque él ahí está confesando de que él mismo miró en el libro a Jehová, el profeta Jeremías. Dice que, bueno, en el versículo voy a leer del 1 al 4, del 1 al 4, donde dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años los mandó Dios al pueblo en cautividad, porque pues ahí en todo este capítulo él da relato a cómo el pueblo de Israel había pecado contra Dios, se habían rebelado contra Dios, habían hecho muchas cosas contra Dios, habían desobedecido mucho. 490 años estuvieron ellos. Ellos tenían un mandato de que cada séptimo año tenían que dejar las tierras, no sembrar, y de lo que produjera la tierra, sin tocarlas, sin arearlas, ellos tenían que ellos podrían tener
¿cómo se dice? Dejar que la tierra descanse cada séptimo año, pero no lo hacían así. Entonces, por esa desobediencia también Dios los sacó porque cada séptimo año tenían que hacerlo. Entonces no lo hicieron por 490 años. Entonces 70 años tuvieron que ellos estar en cautiverio para que la tierra estuviera. Bueno, eso es otro tema, pero entraron en desobediencia, entraron en rebelión, entraron entre muchas cosas que este capítulo 9 enseña en Daniel, y él quiere lo mejor para su pueblo, y le pide a Dios que no traiga su ira con su pueblo. ¿Y quién es este pueblo? Pues nosotros también somos parte de este pueblo. Entonces Daniel también nos está exhortando a nosotros, ¿verdad? En que nosotros debemos ser fieles, debemos de ser debemos hacer la voluntad de Dios, y también debemos de llevar este evangelio para otras personas, para que se den cuenta que Dios es amor. Dios no quiere que nadie perezca, pero hay algunos que pues rechazan la oferta que Dios da, ¿verdad? Entonces pues, pero a todas las personas que nos escuchan, que nos están oyendo, hagan ¿cómo se dice? Acepten ese llamado que Dios les está haciendo, porque es muy importante no quedarse atrás. Es muy importante seguir batallándole con el Dios que todo lo puede, versus estando sin Dios y sin esperanza. Así es. Y bueno, nosotros hemos aprendido mucho de este tema, porque la espiritualidad sin excelencia pierde la credibilidad. Esto no cambia, aunque Daniel lo mostró hace miles de años. Daniel no solamente oraba, también administraba bien, y su vida espiritual respaldaba su trabajo cotidiano, y su trabajo respaldaba su testimonio y el caminar de la mano de Dios en todo momento. Muchos desean influencia espiritual, pero descuidan sus responsabilidades cotidianas. Dios espera que todos nosotros como hijos reflejemos su carácter, tanto en la iglesia como en el lugar donde estudiamos, trabajamos o servimos, ¿verdad? Dios honra a quienes unen ambas cosas, el trabajo cotidiano y nuestro servicio espiritual. Daniel, él no prosperó durante un corto tiempo, sino que Daniel prosperó durante un reinado difícil del rey Darío. Y esa prosperidad de Daniel fue el resultado de una vida profesional íntegra, de una vida espiritual consistente y una confianza absoluta en Dios. Es decir, que Daniel nos invita a que nosotros tengamos esa valentía de poder buscar esa excelencia en lo secular y en la espiritualidad también, porque Dios quiere abrirnos puertas. A nadie deja fuera de entregarle muchas promesas, y aún así, aunque en algunas ocasiones somos infieles, somos malagradecidos, Dios siempre nos va protegiendo, nos va bendiciendo. Pero cuando hay todo este cuidado de querer caminar de la mano del Señor, Dios bendice, Dios prospera. Y es donde se abren puertas, donde nadie las puede cerrar, ¿verdad? Sí, así es. Dios por medio de Daniel, Dios le enseña a estos reyes, y por medio de Daniel también los reyes que él está sirviendo
ellos le dan gloria a Dios porque se fijan cómo Daniel ha sido con Dios y estos reyes le dan honra y gloria a Dios porque Daniel les da revelaciones de los sueños que ellos han tenido y también la fe que él tiene con Dios demuestra que el Dios que él le sirve es más poderoso que los dioses que ellos creen ser, ¿verdad? Entonces, como el rey Nabucodonosor, que él tenía un imperio de Babilonia, era inmenso, pero Dios lo hizo que él pensara que fuera bueno, esas son otras historias, pero conforme al relato, Nabucodonosor terminó dándole honra y gloria a Dios, ¿verdad? Por medio de todas las cosas que Daniel hacía conforme a la oración, a la integridad, a la fe que él tenía con Dios y todo eso, lo llevó a ser una persona también, profeta, siervo de Dios y todo eso, ¿verdad? Así es de que nuestro tiempo ya va llegando a su final y nada más me resta decirles de que la excelencia nos puede llevar al palacio del Señor, pero la fidelidad nos va a sostener cuando llegue la prueba, como le llegó a Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Y ahora preguntarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estemos, ¿estoy dando lo mejor de mí en mis responsabilidades diarias? ¿O mantengo una comunión constante con Dios? Y una tercera, ¿mi testimonio es constante tanto en público como en privado? Son 3 preguntas que la enseñanza de hoy día nos deja servir en la mesa. Analicemos, meditemos y pidámosle al Señor que Él sea el que organice nuestros pensamientos, nuestras realidades para poder caminar con integridad como lo hizo Daniel. Y estar llamados a destacar con nuestra excelencia y permanecer firmes con nuestra fidelidad. Definitivamente yo nada más me queda agradecerle a nuestro Padre Celestial por este tiempo de enseñanza, porque en lo personal a mí me llama a poder analizarme en estas áreas y para poder estar tomando el ejemplo de Daniel en mi vida, para poder tener una integridad, una fidelidad, una constancia y un equilibrio tomado de la mano del Señor para que podamos prosperar en todos los sentidos. Y cuando hablo prosperar no hablamos de cuestiones económicas en sí, sino en cuestiones que no se compran con dinero, que solamente Dios las puede dar al ser humano. Así de que todos estamos invitados a ese llamado, a esa enseñanza que Daniel hoy día nos ha dejado en nuestro casa, en nuestro hogar, y nada, darle gracias al Señor por todo, por este momento, por la fiel audiencia, por la radio, por sus administradores, que cada uno de ellos hace un trabajo excelente, y de tal manera sabemos que Dios va a bendecir a cada uno con esas tareas hermosas que hacen a la comunidad. Así es de que estaremos despidiéndonos hasta escucharnos la próxima semana en otro capítulo de Medicina para el Alma. Muchas gracias. Dios les bendiga, los guarde y manténgase fiel al Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén y amén. Y bendiciones a todos. Y esto ha sido Medicina para el Alma desde Radio Conciencia 3.3.
la excelencia en lo secular y la fidelidad ante Dios. Bendiciones a todos.